Amados, todos sabemos que Dios es bueno. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué permite que el dolor nos visite tan de cerca? ¿Por qué permite que la vida nos rompa de maneras a veces tan despiadadas? ¿Cómo puede el quebrantamiento encajar en el esquema de un Dios que es bueno y en su propósito? Amado, Dios tiene la respuesta. Y hay una historia que quiero traer como ilustración de un niño. Había una gran catedral, de esas catedrales que son imponentes. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver catedrales que desde lejos se ven su majestad. Y en el centro tienen estos vitrales que son hermosos, que cuentan la historia de la redención. Y desde afuera todo se ve tan perfecto, tan brillante. Es más, pareciera como que el cielo se une con el vitral y las luces. Una vez un niño entró, estaba cerca de una de estas catedrales, entró por primera vez y miró el vitral y estaba asombrado por la belleza de los vitrales. Y al acercarse se dio cuenta de algo que no había visto de lejos. Y es que los cristales no estaban enteros, estaban rotos. Tenían cortes, uniones, se veían que se habían roto prácticamente intencionalmente. Así que el niño miró a un anciano que estaba limpiando la iglesia y le preguntó, ¿por qué los cristales están rotos? No podían hacerlo con una sola pieza. Entonces el anciano lo miró con una sonrisa y le dijo que se acercara para que lo viera más de cerca. Así que le dijo, mira bien. Entonces el niño se agachó, miró. Entonces fue que miró y vio más hermosamente esa luz. Tan hermosa, que no solamente pasaba por los vidrios que estaban más enteros, sino por las rendijas de los vidrios rotos, dándole mayor vistosidad. De hecho, parecía que la luz danzaba dentro de la catedral, con todos esos colores que quizás nunca en su vida él había visto. Cada pieza. Entonces el anciano se acercó y le dijo al niño, mira, para hacer un vitral, el vidrio debe partirse y unirse de nuevo. Si fuera solamente un pedazo, la luz pasaría, pero así roto y trabajado, se ve algo mucho más espectacular y hermoso. Entonces el niño se acerca, ve la luz y se queda contemplando. Pero amados, así somos nosotros. Cuanto más creemos que estamos rotos, cuanto más creemos que la vida nos está dando cicatrices y nos hacen menos, en realidad es cuando Dios usa esas piezas rotas para que su luz brille más hermosamente en nuestra vida. Le voy a confesar algo, amados. Yo he sido quebrantado también. Y esta palabra para mí, al igual que para muchos aquí, es muy personal. Noches largas donde uno no sabe qué hacer. Lágrimas preguntándole a Dios por qué. La fe se tambalea. ¿Sí? Pero ahí también Dios nos muestra nuestro orgullo. Pensábamos que podemos manejarlo todo, que todo está bajo control, que todos nuestros movimientos están fríamente calculados. Pero nos damos cuenta que sin Él no somos nada, que incluso nuestras fuerzas y talentos son un obstáculo para su gracia muchas veces. Que el quebrantamiento no es un castigo, sino la manera en que Dios nos bendice. Que el dolor no es una coincidencia, sino es su amor derribando nuestros ídolos para que Cristo brille más en nosotros. Y yo estoy seguro porque siento en mi corazón que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos experimentado quebrantamiento. Así que todos necesitamos reflexionar acerca de estas cosas. Amén. Y para eso vamos a buscar la Escritura. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios lo ve? Para nosotros mirarlo como Dios lo ve. Así que quisiera que me acompañaran al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5.
Dice el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre celestial, somos como esos cristales rotos, Señor. Pero tú eres como ese artista que los toma y formas, Señor, una hermosa historia, la historia de redención centrada en tu Hijo, Señor. Para que tu luz brille, Señor, y esa luz bendiga nuestras vidas, bendiga a otros. Oh Dios, te pedimos que mientras consideramos esta palabra en esta mañana, podamos abrazar el quebrantamiento y la bendición que trae consigo, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quebrantados y bendecidos. En este texto, Moisés hace una exhortación a recordar. Deuteronomio es un libro que exhorta a recordar, a considerar. Este capítulo está antes de algunas advertencias que se le hacen a Israel antes de la entrada en Canaán, y está después de hablar de la conquista de las naciones. Y el capítulo 6 incluso habla del amor a Dios. Y este libro es el Deuteronomio, es un recordatorio a la segunda generación acerca de las obras de Dios y las maravillas de Dios. Está en el contexto del antiguo pacto entre Dios e Israel, un pacto en el cual el Señor se ha comprometido con su pueblo. Están allí entre el desierto y la tierra prometida, a punto de cruzar. Estaba por entrar en Canaán después de 40 años en el desierto. Y la razón de este libro es que Moisés está preparando al pueblo para esa entrada, de todas las formas posibles, pero principalmente en su relación con Dios. Y este texto en particular es muy hermoso a nivel literario, pues está escrito con un recurso literario que se llama quiasmo, que era muy valorado y entendido por la gente en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo. El quiasmo organiza las ideas de manera simétrica, creando un espejo entre la primera idea y la última, la segunda y la penúltima, la tercera y la antepenúltima, apuntando a la idea principal en el centro. La manera que yo lo entendí es como un sándwich o una hamburguesa, en donde tú tienes arriba y abajo 2 lonjas de pan. Luego tienes los vegetales y los vegetales. Y en el centro tenemos la carne, que siempre es lo principal, ¿verdad? De igual manera, el quiasmo está hecho así, con varios propósitos. Primero, para que nosotros fácilmente identifiquemos cuál es el verdadero mensaje, el centro de la idea de lo que Dios está diciendo. Pero también para entender que Dios es un Dios de orden, soberano y de cosas pudo decir de otra manera, pero lo escribe con esta belleza como la de un vitral que dijimos. Amén. Así que vamos a ir viendo este texto de esta forma. La primera y la última idea juntas, la segunda y la penúltima juntas, etc. Así que vamos a ver la primera idea de este texto. Nos llama a recordar, a hacer memoria de cómo Dios quebrantó a Israel, y luego en la última idea les muestra que este es el resultado de su pacto con su pueblo. Él le dice primero, y te acordarás. Nos invita a recordar, comprender que cada paso que pasaron por el desierto fue guiado por Dios, como resultado de un amor de pacto que había hecho con ellos. No era casualidad.
Dice recordar y lo contrapone con disciplina. En otras palabras, el quebrantamiento es una escuela de Dios que debemos recordar siempre. Cada cicatriz que deja el quebrantamiento es una nota al margen que nos da el Señor para acordarnos de su obra en nuestras vidas. Así como un padre ayuda a su niño a caminar, el quebrantamiento no es un castigo, sino es una forma de prepararnos para una bendición mayor. Como en el caso de Israel, la tierra prometida. Esta gente tenía que recordar esos 40 años y no resaltar simplemente las dificultades y el quebrantamiento, sino también el amor inquebrantable de Dios, como los condujo por terrenos, lugares difíciles y momentos complicados. Y él le dice entonces en la segunda parte, así como un padre disciplina a su hijo. No simplemente como un amo a su esclavo o un rey a sus súbditos, sino como un padre a sus hijos. Hay una relación de pacto paternal, amorosa con su pueblo. El quebrantamiento es una formación amorosa de Dios para sus hijos. Es una comparación que para nosotros debe ser esencial cuando hablamos del quebrantamiento. Es una obra amorosa de Dios. Muestra cómo su autoridad, su propósito se entrelaza de manera casi irreconocible uno del otro con su amor. Andan juntos. Así que cuando él dice como un padre que disciplina a su hijo, aquí usa una palabra muy interesante. Disciplina implica más que solamente un castigo, una corrección, también implica un entrenamiento, una formación, una preparación que duele, así como duelen los músculos cuando los entrenamos, pero nos fortalece y nos prepara para mayores bendiciones. El quebrantamiento se vuelve en un recordatorio de que las pruebas no son un castigo, sino moldean a su pueblo y los guían a vivir conforme a su voluntad. Y él los llama a reflexionar en esto. Le dice, ahora es un momento de acordarnos, de pensar, de reflexionar en todo. Recordar aquí no es simplemente un ejercicio de memoria, sino una meditación profunda. ¿En qué? En la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Y luego nos lleva a la segunda idea que complementa la penúltima idea. Y nos muestra los propósitos de ese quebrantamiento. Por un lado habla de humillación, de una prueba que revela el corazón. Él dice, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Ellos fueron humillados intencionalmente y probados para revelar el corazón. Fue Dios que hizo pasar a Israel por momentos de gran humillación y de gran necesidad. No fue un accidente, sino que fue totalmente intencional de parte de Dios. Los humilló para que entendieran que no podían depender de sus propias fuerzas, de sus propios planes. Y no hay otra manera de que entendamos eso. Mientras nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos, trataremos de hacerlo por nosotros mismos. Pero al hacerlos pasar hambre, al humillarlos y llevarlos por dificultades, Dios estaba probando su corazón. Él no simplemente quería verlos sufrir para nada, sino revelar lo que había dentro de ellos, de tal manera que saliera a la luz lo que había dentro, en medio de la presión, la humillación y los golpes del quebrantamiento. Si en realidad confiaban en Él, si eran pacientes, si seguían siendo fieles aún en los momentos más duros. La humillación y las pruebas fueron las herramientas para mostrarles su verdadero corazón. Así que el término aquí, humillar, implica un acto intencional de rebajar. La idea es rebajar a una persona, a un pueblo, apiarlo, como decimos, probarlo. Es una especie de refinamiento, purificación, como se hace con el oro. Y le dice, para que sepas lo que hay en tu corazón. Ahora, no quiere decir que Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos. La idea es para que tú mismo te des cuenta lo que hay en tu corazón cuando llegue la humillación.
Amados, el Señor, por causa de su pacto amoroso con nosotros, como un padre con sus hijos y con este pueblo, los humilló intencionalmente, los rebajó, los apió, los hizo pasar hambre, con un propósito, para que en medio de la presión saliera lo que hay en el corazón. Imagina tu corazón como el fruto del olivo. Mientras queda intacto, el propósito dado por Dios permanece oculto. Pero cuando es prensado, cuando es machacado, entonces el aceite sale hermoso. Así es el quebrantamiento en manos de Dios. Mira, amado, es un acto de gracia soberana que nos despoja del orgullo, nos purifica del pecado y somos conformados a la imagen de Cristo. No es nadie anda buscando el quebrantamiento. Implica dolor, pero es necesario. Sin el quebrantamiento seríamos una cáscara vacía, tirada por ahí, incapaces de reflejar la gloria de Dios. Esas presiones nos humillan, duelen, pero machacan nuestra coraza de autosuficiencia, amados. Y eso lo necesitamos para ser más felices en Él. Y Él lo sabe. Y como nos ama, nos ayuda en lo que nosotros mismos nunca vamos a caminar para hacer. El quebrantamiento. Si hay amargura, saldrá. Pero también en medio del dolor, el quebrantamiento nos hace más humildes. Nos acerca más a Él, nos enseña a depender más de su gracia. Entonces por eso la segunda parte, la idea complementaria del texto dice el versículo 5a: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. Ahí la palabra clave es comprender. Comprende el trato de Dios en el quebrantamiento. Solo si lo comprendemos podemos abrazarlo. Así que no se trata solo de entender algo con la mente que nos dice una información teológica. No, es internalizarlo, hacerlo parte de nuestro ser. Una verdad que debe llegar a lo profundo de nosotros. Comprende que es tu Dios que está manejando todo, machacando, te humilló, te rebajó. No fue algo al azar. Qué desesperante debe ser para un ser humano el creer que las presiones, circunstancias de la vida son producto del azar. Eso debe ser una de las cosas más angustiosas que un ser humano. Con razón, hay tanta gente angustiada en el mundo buscando terapias. Pero cuando sabemos que nuestras vidas están en la mano de un Dios amoroso, y que las cosas que nos ocurren no escapan de sus manos, y vemos un texto como este, en medio del quebrantamiento debemos abrazarlo, incluso besarlo. Este versículo nos invita a ver las pruebas no como algo negativo, sino como una muestra del amor y el cuidado de Dios. Es difícil juntar esas dos palabras, yo lo sé, hermano. Para mí, mientras hablaba y pensaba y meditaba en estas cosas, quebrantamiento y bendición, como si no se llevaran humanamente hablando. Pero sabemos que es una invitación a confiar en que incluso en los momentos más duros, Dios está obrando para nuestro bien. Dios no humilla para lastimar, sino para revelar lo que realmente hay en el corazón. Fe o temor, paciencia o desesperación, amor. Él quebranta para refinarnos, para acercarnos más a Él. Esto nos lleva a la tercera idea, que también se complementa con la antepenúltima idea del texto. Él dice, él hace un contraste entre la manera específica en la que Él humilló a Israel, pero al mismo tiempo les proveyó. Fíjense, Él dice, te hice pasar hambre, y en el verso complementario dice, aún tus sandalias no se gastaron. Te hice pasar hambre y al mismo tiempo te di algo que tú no fabricaste, que tú no cultivaste, al fin y al cabo que ni tú nunca supiste lo que era.
es lo que llamamos un hambre pedagógica. La tercera parte del texto nos muestra la diferencia entre el hambre que ellos sentían y el maná que recibían como un milagro. Acuérdense, hermanos. Para los israelitas, pasar hambre en el desierto tenía un significado. Era más que solamente comer de lo que Dios le mandaba. Era comer algo milagroso todos los días. Para ellos la falta de comida no debería ser un problema, debía ser una oportunidad de adoración. Pues, mire, la palabra maná, ¿qué significa la palabra maná? Viene de la frase, ¿qué es esto? Así que la misma palabra del maná sugiere un misterio, una dependencia diaria de Dios. El maná, miren, el maná era una provisión, pero era un enigma para ellos también. Amados, pero así es que Dios obra con nosotros en medio del quebrantamiento. Era un recordatorio de que ellos debían depender de Dios diariamente. Era como un golpe que derribaba el orgullo de Israel. Ellos no podían cultivar su propia comida, tenían que recibirla. No podían criar ganado, tenían que recibirlo. La comida, cada día. Ellos no podían guardar el maná, no podían controlarlo el maná. Acuérdense que nos encanta tenerlo controlado en la despensa ahí. Solo recibirlo todos los días y confiar de que mañana volvería. Y miren, dice el texto, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Miren, el Talmud dice, Talmud judío, no está en la escritura, pero los judíos dicen, en la tradición, que la ropa de los niños iba creciendo con los niños durante los 40 años. Es decir, que ellos, no solamente sus sandalias no se gastaron, sino que además Dios proveyó todos los detalles. Él no les dijo cuando salieron de Egipto, miren, ustedes van a pasar 40 años en el desierto. Planifíquense. Planifíquense. Yo lo llevo en el desierto, yo lo ayudo y todo, pero planifíquense, miren. 40 años, los niños crecen, los pies crecen, se dañan. Calculen cuántos zapatos van a usar durante 40 años, cuántas camisas van a usar. Calculen bien. No. Él los sacó y les proveyó milagrosamente, misteriosamente, fuera de su control, y le mandó lo que tenía que mandar sin que ellos tuvieran que mover un dedo, intencionalmente para humillarlos y al mismo tiempo bendecirlos. Una paradoja, hermanos. Cómo algo te humilla hasta el fondo y al mismo tiempo te bendice hasta el fondo. Así es Dios. Estos detalles no son casualidad, son señales de que Dios es soberano en todos los detalles de la vida y su fidelidad. Había escasez, había dificultades, pero Dios sostuvo su pueblo de manera milagrosa. Hermano, tenemos que reconocer que todo el sostén de nuestra vida, aunque creamos que viene de nuestra mano, viene de Dios. No se equivoque ahí. Para Israel este era un recordatorio poderoso de que Dios gobierna sobre toda la creación y que su provisión y su mano no depende de los recursos de nosotros ni de nuestras capacidades, sino de su gracia y su plan. Y entonces llegamos al centro del quiasmo, al centro de la idea principal. Es decir, todo esto que hemos hablado viene envolviendo una idea para llevarnos al centro y entendamos qué es en realidad lo que Dios quiere decirnos. Él le dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Es el clímax del mensaje, dependencia total de Dios. No es solo pan lo que nos sostiene, sino es lo que Él habla, su palabra nos sostiene. Los israelitas veían el maná, era más que comida, era el recordatorio de que Dios estaba aún con ellos. Todos los días cumplía su promesa durante 40 años, sin falta, sin fallar. Amanecía y ahí aparecía, ¿qué es esto? El maná. Es su palabra que es nuestro sustento, hermano.
lo que Él manda, lo que Él promete. Para ellos ahí en el Éxodo, esto significaba una conexión diaria y directa con Dios. Debían verlo como una evidencia de la fidelidad de Dios, su verdad. Él no solamente proveyó lo físico, sino también para lo espiritual, para todo. Era la fuente inagotable para ellos. Este pasaje nos enseña a vivir en dependencia de Dios y que esto no es una opción para algunos cristianos. Es una necesidad para todos nosotros. Así como ese maná llegaba todos los días de manera puntual, sin retraso, pero también de manera milagrosa y misteriosa, su palabra llega a nosotros de la misma manera. Su sustento llega a nosotros de la misma manera. Amados, Israel fue quebrantado en el desierto, pero no abandonado. Hambre, sed, cansancio no fueron castigos al azar. Fue el cincel con el que Dios esculpía a un pueblo que debía ser dependiente de Dios. Cada día, sin recursos propios, era una lección de humildad. Cada mañana con el maná fresco era una prueba de su fidelidad al mismo tiempo. Fueron llevados al límite para aprender que la verdadera vida no depende del pan material, de la provisión natural, de los planes personales, sino siempre depende de Dios, de su palabra, de lo que Él dice. Así que en su quebrantamiento fueron bendecidos, porque descubrieron que la única seguridad en la vida está en aquel que nos ha sostenido desde el principio en sus manos. Así que a veces, amados, el amor de Dios se viste de quebrantamiento. Y a lo largo de la historia de la Escritura, amados, Dios ha usado el quebrantamiento para formar y bendecir a su pueblo. Desde Abraham hasta el mismo Jesús, el quebrantamiento ha sido el escenario en donde Dios ha formado al pueblo y lo ha bendecido a sus escogidos. Abraham tuvo que ser quebrantado, dejar su tierra, dejar su parentela y confiar en la promesa de Dios, llevándolo a un sitio que él no sabía, un misterio como el maná. Y al final fue bendecido como padre de una gran nación y padre de todos los que tenemos fe en el Señor. Moisés. El mismo Moisés pasó años de quebrantamiento en el desierto para ser llamado a liderar al pueblo. Dios lo usó y lo bendijo. Después de esto, David fue quebrantado en la soledad del desierto por años antes de que fuera rey y fuera bendecido y bendijera al pueblo. Y de su linaje vino el Mesías. Jesús mismo pasó por el quebrantamiento en Getsemaní, en la cruz. Y a través de él vino la redención. Cada uno, hermanos, experimenta el quebrantamiento como un proceso de transformación y de bendición, donde Dios desmantela nuestra autosuficiencia. Pero con cada quebrantamiento ha venido siempre una bendición mayor. Porque Dios no deja a sus hijos sufrir sin propósito. Nunca. Y Jesús mismo es el verdadero cumplimiento de este texto de Deuteronomio. Fue escrito apuntando a Cristo. De hecho, en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 4, podemos verlo de manera bien clara. Dice en Mateo 4, versos del 1 al 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entre paréntesis, vayan viendo el paralelo con el texto de Deuteronomio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, entonces tuvo hambre. Desierto, 40, hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Este texto nos mete de lleno en un momento crucial del ministerio de Jesús. Él está a las puertas del comienzo de su ministerio para hacer bendición. Y después de 40 días sin comer, en pleno desierto, el diablo se le acerca, le da la primera tentación, convierte las piedras en pan. Y la respuesta de Jesús fue la misma de Deuteronomio. Y esto no solamente es un rechazo a la tentación del diablo, no. Es una declaración de que lo que sostiene nuestras vidas es más que el pan material, es el Señor. Entonces, para entender este texto tenemos que recordar el de Deuteronomio. Moisés le recuerda al pueblo cómo Dios los hizo pasar hambre también. Pero los alimentó con un alimento diferente, fuera de su alcance, fuera de su control. Para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dios le estaba enseñando humildad a ellos, dependencia total. Pero Israel falló una y otra vez. ¿Cómo? Quejándose, dudando de Dios en cada prueba. Sin embargo, ahora en Mateo 4, Jesús pasa por el mismo tipo de prueba, como un nuevo representante de su pueblo, como el verdadero representante, como el verdadero Israel. Pero a diferencia de Israel, él sí confía plenamente en Dios. Entonces, plenamente. Así que hay una idea aquí, hermanos. Vemos algo clave. Donde Israel falló, Jesús venció por nosotros. El pueblo de Israel no pudo mantenerse firme en el desierto porque no confiaban en Dios. Su queja, su falta de fe e incredulidad los hizo fracasar. Y esto es muy importante, pero porque Jesús no está simplemente enfrentando esta tentación como individuo, sino como representante nuestro en ese momento, como un verdadero sacerdote. Y su obediencia perfecta no es solo un modelo para seguir, sino es parte de su misión para justificarnos, para que su obediencia fuera imputada a nosotros también por medio de la fe. Y esto nos lleva, hermanos, en un viaje directo y sin escala a la cruz. Porque la respuesta de Jesús no solamente nos muestra que su misión principal no era vencer el hambre, sino ser quebrantado en la cruz para darnos verdadera vida. Jesús sabía que su propósito no era evitar el sufrimiento de manera fácil y superficial, no, sino obedecer al Padre hasta el final. Y así como en su quebrantamiento Jesús decidió obedecer al Padre y decirle ahí en Getsemaní, en medio de ese momento de presión, incluso en el jardín de los olivos, siendo presionado como se presiona el olivo para sacar el aceite, allí dijo Jesús: pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Él no buscó una solución fácil. En la cruz Él decidió ser quebrantado para traer bendición a todos aquellos que creen en Él. Y ahí es donde el Evangelio nos confronta a nosotros, amados. La bendición de Dios vino por el quebrantamiento de Jesús. Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Fue humillado para que nosotros seamos levantados. Y así como Jesús participó del quebrantamiento para traer vida, también nosotros participamos de su sufrimiento y en eso encontramos bendición. No es que el quebrantamiento en sí mismo sea virtuoso, no, es que es el instrumento de Dios para traer mayor bendición a nuestras vidas, su plan, sus frutos para su gloria. Este pasaje nos muestra que realmente la vida no se sostiene con lo material principalmente, sino con la palabra de Dios. Nos enseña que el camino de Jesús no fue de atajos para evitar el quebrantamiento, para huir de la presión. Nunca lo hizo. No hay soluciones rápidas, hermanos. No hay analgésico para el dolor del quebrantamiento, ni anestesia para el momento de la prueba. Jesús fue quebrantado y eso trajo bendición. También nosotros, cuando pasamos por el quebrantamiento, sabemos que Dios está obrando algo más grande. Esa es la teología del quebrantamiento y la bendición. En el nuevo pacto, el quebrantamiento es el medio por el cual Dios humilla el orgullo a través de rebajarnos,
destruye nuestra autosuficiencia y forma en nosotros la imagen de su Hijo. Jesús fue quebrantado en la cruz y su sufrimiento trajo una mayor bendición, la redención de su pueblo. Así que la verdadera bendición, amados, la verdadera bendición, lo que nosotros debemos llamar bendición, no consiste en ausencia de dolor, sino una comunión con Dios y el disfrute de la santidad que esto trae. En Cristo, el quebrantamiento nunca es en vano. Produce fruto de justicia, dependencia de su gracia, gozo verdadero. La cruz precedió a la resurrección. El quebrantamiento siempre precede a una bendición mayor. La palabra lo enseña. Miren, toda la escritura, Salmo capítulo 34, versículo 18, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Sana, dice el Salmo 147, versículo 3, a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la verdadera bendición, amado. Dice Isaías 61, versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías 66, versículo 2 dice: todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, dice, y que tiembla ante mi palabra. En otras palabras, y que sabe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Por eso el Señor, en el más magnífico sermón de todos los sermones, una de sus frases centrales fue: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hermano, ¿usted cree que son bienaventurados los que lloran? Bienaventurados, recibe esa palabra, hermano. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos ni de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Segunda de Corintios 12:9 dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Mire, me encanta la conclusión de Pablo. Esa debe ser la de nosotros hoy. Por tanto, miren, con muchísimo gusto, dice, no refunfuñando y machacando los dientes. Dice, si eso es así, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis quebrantos, en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Aleluya. Y le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, verso 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esa leve tribulación? ¿Qué es lo que hacen las presiones? ¿Qué es lo que hace la humillación y el quebranto? ¿Qué es lo que hace cuando se nos rebaja? ¿Qué es lo que hace? Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Eso es lo que está diciendo el Señor en Deuteronomio al pueblo de Israel. Todo lo que hice fue para que deje de mirar las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios, hermano. Hermanos, así que a la luz de todas estas cosas que Dios nos ha estado mostrando a nosotros, ¿tú qué vas a hacer? Hoy tenemos
La cena del Señor. Y hay dos ilustraciones que quisiera usar para entender todavía más claramente estas cosas. En la cena del Señor y la alimentación de los 5,000, habían 5 panes aquel día y 2 peces. Y el texto dice que antes de repartir, lo que hizo Jesús, lo partió, lo rompió. El pan no alimentó a la multitud hasta que fue partido. Y el acto del partimiento ese día nos recuerda a otro acto de partimiento del pan unos meses después. Antes de la multiplicación hubo quebrantamiento. Tuvo que ser partido. Hay otra historia. Una mujer llevó un frasco de alabastro lleno de perfume, muy costoso. Ella no lo destapó suavemente y le fue rociando a la habitación. Lo rompió, lo quebrantó y solo entonces el aroma llenó toda la casa. El pan sin ser partido no alimenta. El perfume sin ser derramado no llena el ambiente. El quebrantamiento precede a la bendición. En ambas historias, lo que fue quebrantado se convirtió en bendición. Dios nos quiebra para bendecirnos, amados. Y cuando eso pasa, su fragancia llena todo alrededor, hermanos. Todo. Ahora, ¿qué aplicaciones, qué implicaciones prácticas podemos traer? Lo primero que tenemos que entender claramente es qué es el quebrantamiento. Es un proceso por el cual Dios humilla el corazón del creyente, derriba al orgullo y la autosuficiencia. Tiene que ver con reconocer nuestra total dependencia de Dios, nuestra incapacidad para salvarnos, para ayudarnos, para hacer nada. Nuestra total incapacidad, hermanos. De eso se trata el quebrantamiento. Es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. No es el hecho del quebrantamiento que obra en la vida de nadie, porque todo el mundo es quebrantado en este planeta. Es como el Espíritu Santo en nosotros, unidos a Cristo, usa el quebrantamiento para bendecirnos. Así como en Israel, en el desierto, el hambre, desesperanza, ellos debían aprender a depender del Señor. Nosotros también experimentamos dolor, hermanos, pérdidas, golpes duros que desmoronan el orgullo de nosotros y la autosuficiencia. Nos muestran nuestras faltas también, nos apuntan nuestros pecados. A menudo el quebrantamiento nos resistimos a él. ¿Por qué? Bueno, porque queremos mantener el control de nuestra vida. Y el quebrantamiento nos hace perder el control. Queremos proteger nuestra imagen. Y el quebrantamiento rompe nuestra imagen. Ya eso es lo último que está en... Llega a un punto donde nuestra imagen es lo último que nos importa cuando se rompe ese cristal. Pero nos resistimos. Queremos aferrarnos a nuestros tesoros terrenales, cualquiera que sea. Y a veces el quebrantamiento nos despoja. Impacta profundamente, revela nuestro pecado, revela nuestra fragilidad, derriba el orgullo y nos recuerda que la gloria es de Dios, no de nosotros. Así que yo quiero considerar 5 implicaciones prácticas del quebrantamiento en nuestras vidas. Hay muchas, estas son de las 5 que podemos ver aquí. La primera es que al ser quebrantados descubrimos o nos recordamos. Algunos lo descubren, otros se recuerdan de su fragilidad. El quebrantamiento, Dios nos muestra quiénes realmente somos, frágiles, dependientes, necesitados de su gracia. Creemos que tenemos el control de todo, siempre. Pero la adversidad, las lágrimas que no podemos contener, las noches en vela nos recuerdan todo lo contrario. El control es una ilusión, como dijo alguien. Dios no nos quiebra para destruirnos, sino para mostrarnos lo que realmente somos, frágiles.
Es un lugar, hermano, de honestidad radical con Dios. Donde dejamos de fingir autosuficiencia. Y solo la gracia de Dios nos sostiene. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios, leímos. Él me ha dicho, el Señor te dice, te basta mi gracia. Porque verás cómo mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo respondemos nosotros? Con muchísimo gusto. Debe ser. ¿Cómo debemos responder? Con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mi quebranto, para que el poder y la bendición de Dios repose sobre mí. Abrazaré mi fragilidad, reconoceré mi incapacidad y dejaré a Dios obrar. Segunda cosa que nos enseña este pasaje es que nos hace un llamado a vivir en humildad. Según la Escritura, la humildad no es una actitud de inferioridad o de una falsa modestia, ¿verdad? No. Es la realidad de nuestra posición delante de un Dios santo. Nosotros no nos humillamos como si nosotros bajáramos de un pedestal. Nosotros simplemente nos damos cuenta realmente de lo que somos. El único que se humilló en el verdadero sentido de la palabra fue Cristo. Porque el que estaba arriba era Él. Nosotros nunca hemos estado arriba. Así que nosotros al humillarnos en realidad nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Y eso es el llamado a esto, a humillarnos delante de Él. Viene del entendimiento de que somos completamente dependientes de Dios. No podemos hacer nada por nuestros propios méritos, ni lograr nada por nuestra fuerza. Debemos andar humildemente. Eso fue lo que Él le dijo a Miqueas, ¿se acuerdan? Qué lindo este pasaje. Él te ha declarado hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor le manda de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. El quebrantamiento es una invitación a veces fuerte, pero hermosa, a caminar humildemente con nuestro Dios. En tercer lugar, este texto también nos prepara para mayores bendiciones espirituales. El quebrantamiento no es un castigo, es un proceso mediante él nos prepara para cosas más grandes. ¿Cuándo pasó Israel por el desierto? ¿Qué pasó después? La tierra prometida. Nosotros atravesamos pruebas, quebrantos, y Dios nos da un mayor gozo. Nos enseña a depender totalmente de Él. Nos da paz, sabiduría y un gozo que viene solamente de saber que Dios está en control. Como le dijo el apóstol Pedro en la primera carta a esta iglesia que estaba a punto de ser zarandeada por la persecución de Nerón. Le dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Esta es la promesa de Dios. En cuarto lugar, el quebranto no es una temporada, es una condición. Vivimos en la condición de quebrantamiento. No es un evento único, es un proceso continuo en la vida del creyente. A lo largo de nuestra vida, a veces más intenso, a veces más sutiles, a veces más evidentes y a veces menos evidentes, pero siempre Dios está allí, haciéndonos entender que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Cada etapa no es un castigo, es una obra, miren, paciente y amorosa de Dios con nosotros. Como un escultor que trabaja con la piedra y el cincel. Y a veces da golpe fuerte que se le va un pedazo grande a la piedra. Y a veces solamente lo guaya un poquito para afinar el contorno. Como le dijo el apóstol Pablo también a los corintios. Le dijo, estamos afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados.
Derribados, ¿sí? A veces estamos derribados, pero no destruidos. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Y en el centro de todo, el número 5, el quebrantamiento. En el quebrantamiento aprendemos a depender únicamente de Dios. Cuando enfrentamos limitaciones, nos damos cuenta de que al fin y al cabo no podemos sostenernos nosotros mismos. Mire, hermanos, no importa la cantidad de cero que tenga usted en la cuenta del banco. Cuando Dios decide quebrantarnos, estamos allí, eso no vale de nada. Al final nuestra dependencia es solo del Señor. No importa a los médicos que sean amigos suyos. Yo tengo un amigo mío que es médico y él me va a ayudar si me pasa algo. No importa eso. No importa el color de la tarjeta de seguro médico tampoco. Al final debemos de aprender que dependemos es de Dios. La autosuficiencia es una ilusión. Creemos que nuestra fuerza, que nuestros recursos, que habilidades son las que nos dan seguridad y nos sostienen, hasta que la vida misma y el quebranto nos demuestra todo lo contrario. Y Dios permite, manda esto para despojarnos del orgullo y llevarnos a la única verdad de que sin Él no podemos hacer nada. Y mira, no me malentienda. Eso no es resignación. No es eso lo que Dios nos está enseñando. Es dependencia de Dios. Como le dijo el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan a sus discípulos, le dijo: yo soy la vid. Ustedes, los sarmientos. El que permanece en comunión conmigo, el que permanece en mí y yo en él, ese será bendecido. Ese da mucho fruto. Y dice esa frase: porque separados de mí, algunas cosas no pueden hacer. La mayoría de las cosas no pueden hacer. El 99.99% de las cosas no la pueden hacer. ¿Cómo dice? Nada, dígalo. Nada pueden hacer. Amén. Amados, en lo más profundo de nuestro ser sabemos que aferrarnos al control, al orgullo, pensar que lo sabemos todo, nos aleja de la verdadera libertad. Duele cuando tenemos que reconocer que confiamos en lo material, en la reputación, en logros vacíos, en lugar de depender de un Dios soberano y amoroso. A veces el dolor del quebrantamiento llega a nuestra vida de maneras que no esperamos. A veces viene con una enfermedad, un accidente que nos debilita, la pérdida de un ser querido, incluso un sufrimiento causado por relaciones cercanas como un cónyuge que nos hace sufrir, o incluso un hijo que nos rompe el corazón. Dificultades económicas, laborales, amistades, cosas que nos sumergen en la angustia. Incluso dentro de la misma iglesia podemos enfrentar malentendidos, divisiones que nos dejan el corazón roto. Pero en medio de todo esto, el quebrantamiento nos recuerda que somos vulnerables, pero que también esto nos invita a buscar más al Señor, a ponerlo a Él en el centro con un corazón sincero, dispuesto a ser bendecidos en medio del quebranto. Esto nos recuerda la gran consolación que podemos tener cuando entendemos y comprendemos, como le decía el Señor al pueblo de Israel, cuando comprendemos que sí, somos quebrantados, pero sí, somos bendecidos. Qué reconfortante, amado, es para nuestras almas el saber que en medio del quebranto se esconde el amor inagotable de Dios. Que cuando la vida nos golpea, que cuando vemos los pedazos de nuestra vida regados por ahí, que en esa rotura Dios está obrando para formar el vitral de su historia de redención en medio de su pueblo, para que seamos dependientes de Él.
No es consolador el saber que cada lágrima derramada se transforma en bendición. Que en la debilidad encontramos su fortaleza. Que en nuestro quebrantamiento se revela su gracia y provisión sobrenatural en nosotros. Amado, abraza el quebrantamiento. Y hazlo como una señal del amor de Dios, no como una resignación. Permite que en ese momento íntimo de dolor entre tú y Dios, el quebrantamiento sea transformado en bendición. Amén. Pero quizá haya alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Quizá hay alguien aquí que o nos ha visitado por años o esta es su primera vez, pero se siente abrumado, quebrantado. Cristo ofrece verdadera esperanza, verdadero consuelo. En medio de nuestras heridas, Él la transforma en salvación. Deja atrás el orgullo que está diciendo, no, déjalo atrás. Ven a Cristo. Entrega hoy tu vida a Cristo, ahí donde estás. Ven a Él para recibir perdón, para recibir restauración en un mundo que está roto, para que Él llene cada rincón de tu ser con su luz. Cree en Él. Ven a Él hoy mismo. Amados, el quebrantamiento es la herramienta de Dios para revelar nuestra autosuficiencia y enseñarnos a depender de Él como único sustento y glorificar su nombre al transformarnos a su imagen y al transformar nuestro dolor en bendición. Vimos en Deuteronomio 8 cómo Dios muestra que el quebrantamiento no es un castigo, sino un taller, donde Israel tenía que aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y así como Dios quebrantó a Israel, nos quebranta a nosotros. Expone el corazón, revela el orgullo, nuestros ídolos y nos recuerda que sin Cristo nada podemos hacer. Pero Jesús venció en la cruz, amado. Su quebrantamiento trajo bendición y hoy sigue usando el dolor para bendecirnos. Nos quiebra como se quiebra el pan, no para destruirnos, sino para transformarnos, para bendecir a otros, para glorificar su nombre. Es vital que podamos reconocer nuestra fragilidad. Es vital que podamos responder al llamado, a la humildad. Es esencial. Es crucial que podamos comprender su propósito diario al quebrantarnos. Es crucial que entendamos que estamos siendo preparados para una bendición espiritual mayor. Y en el centro de todo, nunca olvidemos que lo que Dios quiere es un pueblo dependiente de Él. Amado, aferrarse al control y al orgullo es como agarrarse de un barco que se está hundiendo. No sirve de nada. Aunque el quebranto se presente con enfermedades, con pérdidas, con crisis, aunque desgarre el alma en medio del caos, Dios mantiene el control. Cada grieta, cada quebranto es una oportunidad para Dios entrar y bendecir nuestras vidas con un gozo mayor. Cada lágrima es un espacio donde Dios actúa. Sí, somos quebrantados, pero no destruidos. Dios transforma el dolor en algo hermoso. Así que podemos decir, bendito sea el quebranto que nos acerca más a Él. Yo quiero terminar con una frase de Jonathan Edwards, el teólogo de Estados Unidos. Él dijo lo siguiente, amados, dijo, todos los deseos santos que agradan a Cristo y llenan el alma del creyente con dulzura y fragancia celestial, lo voy a repetir. Todos los deseos santos que agradan a Cristo y llenan el alma de un creyente con dulzura y fragancia celestial son aquellos que brotan de un corazón quebrantado. Que Dios nos ayude, amados. ¿Por qué no oramos? Le invito a ponerse en pie. Señor, todos los días tenemos que enfrentar la realidad del quebrantamiento, Señor.
Tú mismo la enfrentaste, Jesús. Ayúdanos a abrazarlo, sabiendo que a través de él tú traes bendición, Señor. Que rebajas nuestro orgullo, que nos quebrantas con un propósito, Señor. Que nos das maná, una comida que no conocemos, que no podemos controlar, que no entendemos, que viene milagrosamente de ti. En medio del quebranto nos guarda, nos sostiene, nos ayudas, pero aún así duele, Señor. Así que nosotros nos rendimos a ti y decimos, Señor, con muchísimo gusto me gloriaré en mi quebranto, Señor. Con muchísimo gusto abrazaré, Señor, el dolor que viene de ti, porque trae bendición, Señor. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Y son bienaventurados los que lloran, pues seremos consolados. Obra a tu pueblo en esta mañana, Señor. Que abracemos el quebrantamiento como una obra amorosa de un Dios de pacto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.